y esta placa tenía una escritura y decía: estoy aquí por desobediente. Entonces ahí comencé a coger gusanos. Donde quiera que tenía un poro había gusanos en mi piel. Empezaron a taladrar, el fuego empezó a quemarme. Yo empecé a gritar, y cuando empecé a gritar todos gritábamos juntos a una. Yo también comencé a maldecir a Dios. Yo también entendí por qué en aquel lugar tú puedes maldecir. Tú maldices a Dios de esa manera. Es por el tormento. Gloria al nombre del Señor. Que el más pequeño de la tierra no se compara, el más grande de la tierra no se compara al más pequeño tormento que existe aquí en el infierno. Y cuando empiezo a maldecir a Dios, empieza una serpiente a corcoviarse. Yo me estoy revolcando en el fuego, se me están cayendo los pellejos. Alabado sea el nombre del Señor. Y en medio de todo ese tormento, yo llorando miré al cielo, y éramos tantos que parecíamos gusanos a donde estábamos. Éramos muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo veía que ellos me miraban también. Quetzala TV presenta. Amén. Soy tu hermano Ángel Castiel. Dios te bendiga. Te traigo un fragmento de mi testimonio, de lo que vi en el infierno. Espero sea de bendición, y que esta imagen que ustedes ven aquí, para Dios llevarme ahí, a eso que ven, donde estoy ministrando los altares, llevando esta palabra, tuvo Dios que pasarme por el proceso más grande que jamás en mi vida yo había vivido. Gracias, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Escúchame. Parecía una pesadilla que no parecía terminar. Y yo veía los pasillos del hospital y veía aquella sala donde yo me encontraba, que parecía una pesadilla continua que no iba a tener fin. Veía como los enfermos que estaban cerca de mí agonizaban cuando los médicos le inyectaban aquella sustancia y se morían a mi vista, pidiendo auxilio, buscando socorro de alguien que los salve. Pero yo veía que cuando me tocaba a mí, yo miraba al cielo y decía: Señor, ¿cuándo me vas a sacar de aquí? Cuando me dieron el ultimátum, ya estando en el coma profundo inducido, de repente veo un resplandor grande. Las lámparas que tenían frente a mí, con las que me iban a practicar la traqueotomía, sobrepasó los rayos del sol. De esta misma luz se acerca un ángel en forma de ángel de luz, y yo lo conocí. Se acercó Lucifer y se queda mirándome y me dice: Ángel, te tengo odio desde que eres un embrión. Ahora, ¿dónde está tu Dios? Y me dijo: hasta aquí llegaste. Este es el final. Ya no podrás salir, ya no podrás escapar de aquel lugar a donde irás, porque hay un movimiento en las esferas espirituales, y yo sé que vas a ir al infierno porque tus caminos no eran buenos. Y cuando me dijo así, me dijo de nuevo: ¿dónde está tu Dios? Y yo le dije: mi Dios existe desde la eternidad, infinito su amor y justo son sus juicios. Y cuando le dije así, le dije: apártate de mí, Satanás, en el nombre de Jesús. Cuando me dijo así, descendieron unas alas de oro debajo del resplandor, y aquellas acatarabasama, aquellas alas atuasamalé, descendían con lentitud, como en cámara lenta hacia mí. Me abrazaron en la camilla, manso y que manatué mansoy. Y cuando descendieron en la camilla me abrazaron, escuché la voz dulce del Mesías que me dijo: Ángel, es necesario que veas el infierno y el cielo, pero primero te voy a llevar por los pasillos del hospital. De repente comienzo a ver una multitud de esbirros o espíritus de bajo rango. Eran miles y estaban reunidos y decían a una: ya se pudrió, ya se llenó de gusanos, ya no tendrá oportunidad, le van a cortar la lengua, ahora con qué va a predicar, ya se perdió a una eternidad en el infierno. Y cuando estaban diciendo así, Jesús me dijo: ellos están equivocados, porque yo te voy a traer
de vuelta, no temas. Y cuando me dijo así, de repente me vuelve a llevar a la sala. Y cuando me lleva a la sala donde veo mi cuerpo muerto, empiezo a contemplar aquel cuerpo muerto. Habían 7 personajes que hacían un saludo como de militar a mi cuerpo, alabado sea Dios. Y este saludo que hacían como de militar a mi cuerpo, yo preguntaba y decía, ¿por qué razón le hacen saludo como de militar a mi cuerpo? Alabado sea el nombre del Señor. De repente escucho una voz poderosa sobre mí, me dice: Ángel, yo soy el Espíritu Santo de Dios. Dile a mis hijos que los brujos pueden brujear con los huesos de quien quieran, pero que los huesos de los evangélicos pentecostales custodiados por mí y por los ángeles del cielo. De repente yo pude ver que se abrió un gran hueco debajo de mí. Parecía un túnel, como un túnel en forma de cuerno, y vengo descendiendo a una velocidad vertiginosa. Y cuando voy descendiendo digo: Señor, yo sé para dónde voy. Yo no quiero ir a ese lugar. Yo quiero que tú me devuelvas a la tierra. Prometo que te voy a servir en espíritu y en verdad. Escuché la voz del Mesías y yo dije: ¿dónde están los personajes que estaban allí haciéndole el saludo a mi cuerpo? Escuché la voz del Mesías decirme: Ángel, por allá por las alturas. Me dijo: Ángel, al lugar a donde vas ahora, solamente yo tengo potestad de entrar. Es necesario que veas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando yo empecé a descender, yo empecé a sentir que el aire hedía carne podrida y era algo incómodo de respirar, casi imposible, y sentía que se me agudizaron los sentidos porque podía escuchar a millones de kilómetros, podía olfatear algo que hedía a ese fecal, esa podrido, a carne podrida, y era algo bien espantoso. Empecé a escuchar los gritos de muchas multitudes que aún maldecían mientras llegaba, y cuando termino me quedo como suspendido en el aire, y suspendido en el aire yo veía que caían muchos bultos en un lugar. Eran muchos bultos y caían sobre un lago que tenía mucho fuego, y todos esos bultos eran muchos bultos. Y cuando mi mirada, mis vistas se intensificó, alabado sea el nombre del Señor, yo pude observar que lo que estaban cayendo no eran bultos sino personas. Eran personas los que estaban cayendo desnudos, y desde que tocaban el fuego comenzaban a gritar, empezaban a maldecir y maldecían a Dios y le decían: maldito seas, y todos gritaban a una. Era algo espantoso. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando yo escuché la voz que me dijo: es necesario que también experimentes para que no descuides esta salvación. Y cuando yo empecé a descender también y caí sobre un lago de fuego. Y cuando caí yo tenía una placa incrustada en mi pecho, y esta placa tenía una escritura y decía: estoy aquí por desobediente. Entonces ahí comencé a coger gusanos. Donde quiera que tenía un poro había gusanos en mi piel. Empezaron a taladrar, el fuego empezó a quemarme. Yo empecé a gritar, y cuando empecé a gritar todos gritábamos juntos a una. Yo también comencé a maldecir a Dios. Yo también entendí por qué en aquel lugar tú puedes maldecir, tú maldices a Dios de esa manera. Es por el tormento. Gloria al nombre del Señor. Que el más pequeño de la tierra no se compara, el más grande de la tierra no se compara al más pequeño tormento que existe aquí en el infierno. Y cuando empiezo a maldecir a Dios, empieza una serpiente a corcoviarse. Yo me estoy revolcando en el fuego, se me están cayendo los pellejos. Alabado sea el nombre del Señor. Y en medio de todo ese tormento, yo llorando miré al cielo, y éramos tantos que parecíamos gusanos a donde estábamos. Éramos muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo veía que ellos me miraban también sin ojos, son cuencas. Ellos me podían ver y no tenían ojos, porque lo que ve es el alma, y hay un cuerpo que tú adoptas cuando partes de aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo veía que dentro de la multitud que estaban allí conmigo, cayéndosele los pedazos de la cara, siendo atormentado con esos gusanos taladrando, que nos queríamos que espantarnos, tumbándolo de encima, apiárnoslo de encima. Y lo que hacían era que se multiplicaban, eran gusanos extraños. Su aspecto parecían gusanos de aquí, de estos que se han visto en la tierra, pero estos gusanos sabían que eran de carne, pero el fuego no los dañaba, como la placa que teníamos incrustada en el pecho. Alabado sea Dios. Y yo veo que viene una serpiente dentro de las multitudes que se revolcan, que gritan incesantemente. Ellos se maldecían unos con otros también, y esta
serpiente venía y tenía punzas como agujas. Esta serpiente se corcovió para atrás y cuando yo la vi tenía intención de venir. En lo que yo estaba maldiciendo a Dios, terminando de gritar y abrir la boca, me entró por la boca, y cuando me entró por la boca empezó a taladrarme por toda la garganta, entró a mi estómago. Yo sentía que me rompía todo por dentro y yo empecé a maldecir a Dios, seguía maldiciendo y yo seguía. En una yo empecé a decir: Señor, sácame de aquí, ¿por qué me dejas aquí? Yo sé que yo no era bueno, pero dame oportunidad para yo convertirme a Jesucristo. Dame un solo segundo, yo prometo servirte de por vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo escuché una voz que me dijo: ¿me lo prometes? Y yo dije: te lo prometo. Y descendió del cielo una luz, un resplandor, el fuego se apartó, y cuando esa luz me tocó, yo no sabía quién fue que vino a mi rescate, este personaje, y cuando me alumbró, alabado sea el nombre del Señor, los gusanos empezaron a caer de mi cuerpo, y me dijo: ven, te daré un paseo. Y era un resplandor grande que sobrepasaba la luz del sol. De ahí me agarró una mano que yo no podía ver y me dijo: sígueme. Y me dijo: te mostraré y verás que en el infierno hay pastores, en el infierno hay evangelistas, en el infierno hay niños que se fueron sabiendo mi verdad. Dile a la gente, dile a las almas que no instruyan a sus hijos en mal camino, porque todo lo que sembrase, eso van a cosechar. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando empezó a mostrarme, yo veía como que se armaba una nublazón, que venía a caer un gran temporal de lluvia, y la gente se abalanceaba, eran millones, y salían corriendo de adentro del fuego para meterse debajo de la lluvia, y aquella lluvia se convertía, alabado sea el nombre del Señor, en ácido, y seguían cayéndose de los pedazos a la gente. Y yo veía todo este tormento y yo decía: esto parece una pesadilla, esto parece una película de terror, sácame de aquí, Señor. Esto le clamaba. Asimismo se apareció de la nada un personaje como en forma de ángel de luz, y este personaje le dijo: oh Jesús, el Hijo de Dios Altísimo. Y de la luz salió una voz que dijo: oh Satanás, cortado fuiste por tierra. Y le dijo Satanás: si lo devuelves a la vida allá en la tierra, lo mato. Y Jesús le dijo: diablo mentiroso, yo tengo la llave de la muerte y del infierno, apártate de mí. Y yo vi que ese resplandor empezó a alejarse a una velocidad terrible y se armó como una especie de terremoto, donde yo vi millones de demonios corriendo detrás de él. Eran muchos, eran grandes y pequeños, y lo que estaba pasando allí era terrible porque se conmovieron los cimientos. Y escuché esa voz que dentro de la luz me decía: ángel, te voy a mostrar algo. Y me dijo: mira, y con el dedo me señaló y me dijo llorando: mira, 115 personas te mostraré. Estas personas se librarán, pero unos no serán librados. Y cuando me dijo estas personas, le dirá la fecha y la hora donde morirán. Y me empezó a mencionar los nombres. Y cuando me dijo los nombres de estas personas, 115 personas en fila, me dijo la fecha y me dijo el año donde se iban a ir 115. Después me mostró 316 personas más. Las 115 eran para el año 2021. Alabado sea Dios. Mientras lloraba me decía: dile a ellos, alabado sea Dios, que se aparten de la incredulidad, porque los impíos creen más que ellos. Porque muchos no te creerán cuando vengas diciendo estas verdades de parte mía, pero tranquilo, porque yo te mostraré y le mostraré señales a ellos de que yo te hablé, porque traeré evidencia. He aquí, aquellos que te persigan serán perseguidos por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y me dijo: mira, y me mostró como un hoyo, una especie de caverna, y me dijo: los sufrimientos aquí, los tormentos se dividen por secciones. Aquí el ladrón tiene su parte, aquí el mentiroso tiene su parte, aquí el falso profeta tiene su parte, aquí los ávaros tienen su parte. Y cuando yo vi, había como una celda, y la celda tenía como muchos gusanos por los barrotes. Jesús le dio la orden a que el fuego salga. Alabado sea Dios. El fuego salió y las llamas salieron del hoyo, y yo pude ver las multitudes que estaban allí debajo, aprensados encima debajo de una gran roca, y tenían las vísceras afuera, tenían los intestinos afuera, y los gusanos lo atormentaban. Y afuera, por toda la orilla, habían unos demonios pequeños que le llaman gnomos, con una especie de lanza. Señor, reprenda, y los pullaban, y cuando lo atravesaban sacaban la lanza y la metían, porque no se sacían de hacer maldad, y decían: adora ahora que este es tu reino, alaba que este es tu reino. Y yo dije: ¿quiénes son esos? Y Jesús me dijo: son pastores. A lo que yo le respondí, le dije: ¿pastores? ¿Acaso los pastores pueden llegar a este lugar? Y me dijo: sí,
Hay mucha envidia, hay mucha división dentro del pueblo, no tan solo los pastores, sino que hay mucho celo ministerial y mucha envidia. Los evangelistas, los falsos profetas están podridos, llevando un fuego extraño a mi altar. Alabado sea el nombre del Señor. Dile a ellos que se vuelvan al principio, y el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma adora a Jesús de Nazaret. Mi alma adora tu nombre, Espíritu de Dios. Te voy a llevar este resumen hasta aquí, alabado sea el nombre de Jesús, para decirte que Cristo viene. Que no te pierdas la segunda parte, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor, porque le estaré publicando en esta cuenta. Mi alma adora a Jesús de Nazaret. Lo que yo sé que aquel personaje todavía vive, y hay personas que lo están buscando en la tumba, y la tumba está vacía. Me habló muy mal de la iglesia católica, y me habló de las otras sectas que no son las que siguen a Jesús, porque dicen yo lo sigo a él, sin embargo no viven por las escrituras, y todo el que no vive por la palabra no permanece en él. Dios te bendiga. Espero que este resumen te haya sido de bendición en el nombre de Jesús.